Me había dicho a Pedro, no quiero despedirme, no me gustan las despedidas, pero entiendo que forma parte de la vida institucional también. Es verdad, esta escuela ha sido muy especial. Ha sido un gran desafío para mí, un gran reto, porque si bien nos formamos, nos enseñan ciertas cosas que tenemos que enseñar, pero no nos preparan muchas veces para muchas otras cosas, para las realidades diferentes que uno encuentra en las distintas escuelas. No es fácil ser docente. Es, creo, la tarea más difícil que existe y que desgraciadamente muchos la descalifican. Es difícil, chicos. No es fácil. Cada uno tiene su personalidad, tiene su manera de ser, como ustedes. Cada uno de ustedes también son totalmente distintos y a veces no podemos unificar todo, se complica, pero sobre todas las cosas uno da lo mejor que tiene, lo mejor que puede, de la manera que puede. Es verdad, yo he renegado muchísimo, es natural en mí. Yo siempre vivo renegando. Pero, si es verdad, esa exigencia la he tenido conmigo misma desde niña. Yo me exigía a mí misma saber la materia, aún la materia que no me gustaba, la que no la entendía ni de atrás ni para adelante. Yo me exigía que la tenía que entender y me exigía que la tenía que aprobar. Esa exigencia es la que me ha llevado más otras circunstancias, llamémosle Dios, la divina providencia, no sé, me ha guiado los pasos a hacer lo que ni siquiera yo sabía que tenía, que era el amor al arte. Y he descubierto, enseñando, porque enseñando también uno va aprendiendo, que me gustan todas las expresiones artísticas, me gustan todas. Y hoy les informo, no estoy descansando. Es más, me canso más que cuando venía a las escuelas, porque salgo a todos lados, porque el culpable de todo es este señor, que gracias a Dios tiene la misma inclinación, los mismos gustos. Nos gusta lo mismo, amamos nuestro país, amamos nuestra provincia y tratamos de poner un granito de arena. Yo solamente acompaño, pero en ese acompañamiento yo disfruto tanto. A mí me llena el alma cuando veo bailar, cantar, hacer teatro, pintura, la plástica. Yo disfruto. Creo que Dios me ha puesto en el lugar indicado, porque mi primera escuela es la escuela de música, para aprender. Y cuando he tenido que enseñar, he terminado de aprender más. Cuando yo aprendí folclore, les informo que yo aprendí grande, mi mayor deseo era enseñar folclore en las escuelas. Ustedes saben, y que la única escuela que me he podido dar y que he podido cumplir ese sueño ha sido esta. En esta he podido
desarrollar toda esa imaginación que tenía. Y que he tenido buenos compañeros como mi amigo Sergio, compañero de séptimo, que venía con una idea y yo lo seguía, o venía yo con una y él me acompañaba. Eso es trabajo de equipo, que en general en toda la institución existe ese trabajo de equipo. Como dice aquí, no hace falta que usted le diga haga esto, haga aquello. Cada uno sabe qué tiene que hacer. Es verdad, yo he renegado mucho y exigía lo que sé que podía, porque exijo lo que doy y sé que pueden, porque yo siempre he apostado para arriba, para que sean mejores. No voy a apostar nunca hacia abajo. Yo quiero lo mejor, porque a mí me han exigido y esa exigencia la he transmitido. Y no solamente frente al aula, en cualquier trabajo que sea, siempre me he exigido y siempre me he sentido responsable de que el trabajo se tiene que hacer o hacer. No hay otra, se hace o se hace. Para mí, les digo, ha habido momentos, sí, tremendos, pero también ha sido momentos de gran alegría por ver lo que lograba. Pero no lo lograba yo, lo lograban ustedes, cada uno de ustedes, porque un docente puede poner todo lo que quiera para enseñar, pero si del otro lado el alumno no quiere aprender, no sirve de nada. Entonces el logro era de cada uno de ustedes como alumnos. He tenido grandes bailarinas y he soñado que alguna de ellas siga estudiando el profesorado de danza. Tienen que apostar a seguir estudiando lo que sea, cualquier oficio. Ustedes tienen que mejorar, tirar para arriba. Ustedes tienen dos ejemplos en la escuela y en la zona. La tienen a la señorita Farías, que es maestra y es profesora de danza. Lo tienen al director, que vaya a saber todo lo que él ha tenido que luchar para estar donde está hoy. Y no es bajando los brazos como se llega a un lugar. Y eso es lo que yo he tratado siempre de inculcar. Quizás no ha sido de la mejor manera, quizás no me han entendido, pero lo que yo quiero es que amen su provincia, que jamás sientan vergüenza de ser santiagueños, que conozcan lo que tienen, porque en la vida nunca saben a dónde van a ir. Y si van a otra provincia, digan con orgullo que son santiagueños. Hoy están en muy buenas manos con el profesor Carlos, que quiero, en realidad debería dejarle al director, pero le voy a dejar al profesor de música, porque hay un tema que quiero que escuche y que él lo va a saber enseñar mejor que yo, porque si bien he estudiado música, yo siempre he sido bailarina, toda mi vida he sido bailarina, me he identificado más con esto. Y es una canción, es un gato, Carlitos, es un gato en donde es muy didáctico, y con eso van a aprender cómo somos nosotros los santiagueños. Entonces me gustaría después entregarte para que trabaje con los chicos. Yo creo que séptimo y octavo tiene la letra, pero cuando vos lo escuches vos vas a trabajar mejor con ellos. Muchísimas gracias. Quería decir algo más. Yo he tenido la posibilidad de irme hace mucho, porque tenía un paquete de horas. Ese paquete de horas implicaba dejar esta escuela y dejar otra. Y yo no quise. No quise porque es una escuela en la que yo me sentía muy cómoda, porque había un clima hermosísimo.
Y hay algo que yo no olvido, que al poquito tiempo que yo he venido a trabajar aquí, mi madre se enfermó y partió. Y de todas las escuelas, siendo yo tan nuevita aquí, los únicos que me han acompañado han sido ustedes. Nela, Ariel, Sergio, ustedes. Esas cosas, esos actos que parecen normales, sencillos, no son pequeños, son pequeños, grandes gestos de grandes personas. Por eso yo no podía ni quería dejar esta escuela. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Fuertes aplausos, por favor.